En realidad es curioso porque Ekman ha sido capaz de demostrar cómo hay países en Estados Unidos donde el análisis del comportamiento no verbal es como Estados Unidos, es una prueba pericial de cara a la detección de mentira y tiene mayor grado de aprobación y de acierto que la propia máquina de la verdad, ¿no? De hecho, la máquina de la verdad está terriblemente cuestionada. Y con esto no queremos decir o no pretendo decir que, bueno, pues que de una forma rápida y tangible pues se puede analizar a una persona y decir, eso es mentira. Requiere un proceso. De hecho, en España, uno de los procedimientos que sí están admitidos como pericia, el CBCA, y además con una SVA, es decir, son unas metodologías, solamente se pueden aplicar en niños que, bueno, pues que se sospecha han sido, o acusan o han sido agredidos o víctimas de agresión sexual, ¿no? Pero en menores solamente, para saber si el niño está reconociendo o está diciendo la verdad o no frente a esa agresión sexual. ¿Hasta qué punto se toma la justicia entonces en serio las pericias de los expertos en comunicación no verbal? Hay países al menos en España. Ninguna. En España estamos avanzando y precisamente porque tenemos personas, grandes investigadores dentro de los cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la investigación y forman parte de esta ciencia o de esta evolución, ¿no? De hecho, vamos a tener a dos personalidades dentro del primer congreso que hacemos en la Fundación, el monográfico de detección de mentiras. Vamos a tener dos personas, bueno, pues son doctores en psicología y aparte de inspectores de los cuerpos de seguridad del Estado. Tengo aquí son el doctor José Luis González, comandante de la Guardia Civil, y el doctor Juan Enrique Soto, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Sí. Tengo una cita aquí precisamente del doctor Juan Enrique Soto, Policía Nacional, que dice: la detección de evidencias conductuales en el discurso deshonesto es base, o podría ser básica en la labor policial, lógicamente, ¿no? O funciones de policía judicial o lo que fuese. Lo que pasa es que el agente o las personas que están haciendo la entrevista también tienen que estar adiestrados. Es decir, para poder, a través de una entrevista o de un interrogatorio, llegar a conclusiones importantes, esa entrevista y ese interrogatorio tiene que estar muy preparado por personas especializadas. De hecho, estamos desde la propia Fundación preparando a policías y, bueno, pues que durante los interrogatorios sigan un procedimiento que está testado y aprobado con base científica. Esa es una de las claves importantes, ¿no? El que todo lo que se desarrolle en este área pueda defenderse con una base científica. Ese es uno de los objetivos nuestros de la propia Fundación. La Fundación, Behavioral Law, Comportamiento y Ley, tiene claro, ya desde el mismo nombre de la Fundación, una clara vocación del uso jurídico de la detección de la mentira o del comportamiento o de la comunicación no verbal. En este primer congreso científico de Behavioral Law está totalmente orientada hacia la mentira, hacia la detección de la mentira, es decir, lo que hablábamos antes. La comunicación no verbal se puede dedicar a analizar mucha vertiente, pero en este caso concreto es para detectar la mentira. Sí. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Cuáles son los objetivos de ese congreso? Háblanos de ese congreso, Ignacio, por favor, y quién está invitado y quién van a ser los ponentes. ¿Qué se va a hacer en junio con N, en Madrid? Bueno, el objetivo del Congreso es varios. Por un lado, es recaudar dinero para seguir y promocionar los actos de investigación que estamos llevando a cabo desde el propio grupo de análisis del comportamiento no verbal de la Fundación. Hablamos en realidad de investigación que se está haciendo en diversas áreas, mucho más allá de la propia detección del engaño y de la mentira. Lo que pasa es que seleccionamos este tema por lo interesante que nos parecía, por el momento en el que estamos y realmente porque tiene un atractivo interesante, ¿no? Otro de los objetivos es divulgar el estudio científico y la situación del comportamiento no verbal desde la propia expectativa científica, es decir, divulgar la ciencia como algo con un soporte detrás. No estamos intentando evitar o pelear contra la nariz de Pinocho. Y por otro lado, lo que también tenemos es pretendemos a promocionar
los posibles proyectos de investigación que queremos hacer. Es decir, es un área, una vía múltiple de comunicación, ¿no? Seleccionamos o contamos realmente con importantes personas o personalidades dentro del mundo, de este mundo de la detección de la mentira. Como has dicho, los doctores en psicología que están participando o son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos a personalidades de la investigación científica de Salamanca, como Masip. Tenemos, es que no me gustaría citar porque me voy a dejar alguno, pero hay grupos de trabajo que realmente son terriblemente atractivos. Son todos con publicaciones, todos forman parte del mundo científico, con publicaciones en el ámbito internacional, en la detección del engaño, y sinceramente pienso que es una oportunidad única para, bueno, pues para poder asistir a un congreso de estas características. A la hora de Masip, el doctor Jaume Masip, de la Universidad de Salamanca, yo voy a leer una frase de él, a ver si está de acuerdo Ignacio o no. La detección, hablando de sus estudios, de su experiencia, y una de las líneas que va a exponer en ese congreso. La detección implícita del engaño también es una vía prometedora. Parece que la mentira se detecta mejor cuando lo que se quiere no es no detectar mentiras, sino evaluar otros aspectos de la conducta del emisor. Sí. ¿Por qué? Pues porque estamos mal diseñados filogenéticamente para detectar mentiras. De hecho, estamos más diseñados para engañar que para detectar la mentira. Eso es terrible, ¿eh? No, es necesario. Bueno. Es necesario. Voy a explicar un poco esto porque puede, bueno, de hecho, uno de los grandes científicos que publicó algo respecto a esto, Feldman, pues, bueno, supuso una revolución sus publicaciones, ¿no? Feldman estudiaba el engaño en Estados Unidos y, bueno, pues se dedicó a hacer interacciones, investigaciones con alumnos de psicología y psiquiatría, y llegó a descubrir una cosa, que en interacciones entre personas que no se conocen, cada 10 minutos mienten 3 veces. Está bien, ¿eh? Buena media. Entonces esto supuso un escándalo en Estados Unidos, ¿no? Una sociedad tan conservadora. ¿Cómo puede ser esto posible? Y entonces esto lo hicieron, hicieron un metaanálisis, lo extrapolaron a otras culturas, se hizo en base a miles de personas de distintas áreas culturales, no eran solamente estudiantes, y se dieron cuenta que era cierto, que se seguía el mismo patrón. Y entonces es cuando explicamos el porqué la mentira, como decía San Agustín, contra el 8º mandamiento, ¿no? Decía que había 8 tipos de mentiras. Quiero recordar que San Agustín decía que había 8 tipos de mentiras, de las cuales 5 eran mentiras, pero poco mentiras. Santo Tomás reducía esto a 3 grupos de mentiras en las que uno era buena. El Corán dice que la mentira, voy a leer literalmente porque es que lo del Corán y un dato que dice el Corán, la mentira es más un arte, una cualidad que un pecado, cuando la verdad no trae más que sufrimientos. Y mi idolatrado don Miguel de Cervantes decía en 1600, a través de, poniendo en boca a Don Quijote de la Mancha, que la mentira es mejor cuanto más parece verdad y tanto más sagrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir la verdad? Es tan sencillo como que cuando alguien sale de una tienda y dice ha sido un placer atenderlo y sin embargo no ha sido ningún placer. Simplemente le ha atendido porque tenía que atenderle. O qué niño más mono tiene usted cuando el niño es feo como pegar una madre. Es decir, la mentira muchas veces sirve para ocultar una verdad que no es necesaria tampoco. Otra cosa son nosotros lo solemos decir mentiras piadosas, ¿no? Mentirijillas. Hasta los 3 años los niños tienen dificultad para decir mentiras. De hecho, no está demostrado científicamente que puedan decir mentiras antes de aproximadamente los 3 años. ¿Mentiras o mentiras creíbles? ¿De qué hablamos? Mentiras. Mentiras. Incluso hay gestos que nosotros, gestos sutiles y microgestos que empleamos en todas las culturas, que los niños lo hacen de una forma amplia. Cuando el niño a partir de los 3, 4, 5 años dice una mentira y le pillamos, tiende a taparse la boca. Y nosotros tenemos el gesto de ocultarla parcialmente. O sea, lo cual no quiere decir que siempre que alguien se ponga la mano en la boca está mintiendo, porque también lo podemos utilizar para reflexionar, pero por eso hablo del contexto. Entonces, decía que estamos más condicionados para mentir
porque es una cuestión de supervivencia que para detectar la mentira. Para detectar la mentira lo primero es que tengo que buscarla. A nuestros padres les hemos dicho alguna mentira y nuestra madre no nos la ha creído, no porque estuviese buscando la mentira, sino porque ella conocía la verdad. Claro, eso entronca con lo de Masip, lo que decía Masip. Sí. De hecho, Francisco, nos vamos a mentir tú y yo. Seguro, seguro. Hombre, seguro. Si atendemos a Feldman, si vamos a estar 50 minutos hablando, te voy a soltar, Ignacio, ¿cuántas? 30 mentiras. Pues No, es una interacción. Esto es una interacción, mentiras, pero esto sería una interacción de media cuando no nos conocemos. Nosotros ya nos conocemos. Bueno. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra pareja, nos ha preguntado, ¿qué tal te encuentras? Y le hemos dicho, bien. Pero le hemos dicho bien porque no nos apetece decir mal o trasladar nuestra situación anímica a nuestra casa en ese momento. Eso es una mentira. ¿Y cuántas veces cuando le hemos dicho a nuestra pareja que nos encontramos bien, ella, esta pareja, sin dudar, sin buscar la verdad, sabe que le estamos engañando? Rafael López, el doctor Rafael López de la Fundación Behavioral Law va a hablar de del protocolo de análisis de expresión facial, FAEP, en el que se ve la congruencia o incongruencia, ¿no? con el discurso. ¿En qué consiste esto exactamente? Bueno, podemos intentar, nuestra expresión facial la dividimos fundamentalmente en tres grandes grupos, ¿no? La expresión facial, propiamente dicha, que va acorde a una emoción, la microexpresión, que es la expresión, dura menos de un segundo. Tenemos en microexpresiones que duran centésimas de segundo, y las expresiones sutiles, que son gente entrenada o gente que sabe que puede intentar emitir una expresión facial que puede ser delatora y la intenta controlar, pero no la podemos controlar completamente. Entonces la expresión sutil es aquella en la que se reproduce en una parte, no como expresión completa, ¿no? Ekman lo que determinó fue que una serie de movimientos musculares determinaban una expresión que tenía una connotación emocional. Entonces la expresión sutil lo que hace es parcialmente ese conjunto de movimientos musculares que no los podemos controlar. Entonces Rafael López, ilustre donde los haya, importante en este campo, pues lo que nos va a hacer es, nos va a dar una charla o nos va a dar un pequeño taller de cómo, de qué relación tiene este protocolo o un protocolo a la hora de determinar la mentira con la expresión facial. Me tengo que contar que Rafael ha venido varias veces aquí yo le conocí en Santander en un taller de detección de mentira. Fue una casualidad, yo llegué a este mundo de casualidad por culpa o gracias a Rafael, y fue muy curioso porque en el taller de detección de mentira había jueces, había personalidades del mundo científico, educativo, había personalidades o personas directamente vinculadas con la universidad. Se hizo un ejercicio de robo, alguien robó dinero. Sí, de entre los que estábamos allí, alguien robó dinero, nadie sabíamos quién había sido, se hizo de forma, y se le pudo detectar a quién mentía cuando se fue seleccionando a los sospechosos, y se pudo determinar quién fue la persona que mentía a la hora de decir que no había cogido el dinero, pero siempre fue llegando a la conclusión en base a por lo menos tres campos distintos. Uno de ellos fue la grafología, otro la expresión facial y otra fue la incongruencia. Fue muy curioso, fue una experiencia. Santander, Rafael López viene bastante a Santander, es agradecido con nuestra tierra, y procuramos que cuando él viene, que esta tierra sea agradecida con él también. Estupendo. Había, o hay, otro de los participantes, que es el doctor Héctor González, que es de la Universidad Complutense, sí, que va a poner el acento, o su intención es poner el acento sobre la simulación en el campo médico, que es otra forma de mentir. En su exposición, en su preparación, el doctor dice que, claro, que eso se puede llevar muchos fondos al cabo del año, y que es otra, claro, supongo que es otro submundo totalmente distinto, porque la ciencia médica, tal cual, rigurosamente entendida,
se mezcla con la psicología y la detección de la mentira, ¿no? Claro, y el comportamiento no verbal vinculado a la medicina, no solamente, o al campo sanitario más que a la medicina, no solamente va en la rama de la detección de la mentira, como vamos a ver en este congreso. Es decir, aquí estamos hablando de que hay verdaderos profesionales del engaño en cuanto no solamente a la salud pública, sino en cuanto a bueno, pues a alargar situaciones o de enfermedad en la que, bueno, pues a fin de cuentas estamos pagando todos, ¿no?